Me acompaña la doctora Jenny Vilcatoma, ex procuradora anticorrupción, ex parlamentaria también, y quien presentó una denuncia constitucional precisamente contra el expresidente Martín Vizcarra. Doctora Vilcatoma, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Así es, el día de hoy el Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda interpuesta por el señor Martín Vizcarra contra la inhabilitación de 5 años que se le dictó en una denuncia constitucional que interpuse cuando era congresista, cuando pude acreditar con medios de prueba fehacientes que Martín Vizcarra seguía ejerciendo el cargo de gerente de operaciones de la empresa C&M Vizcarra cuando él era ministro de Transportes e incluso cuando llegó a ser presidente, lo cual constituye una infracción a la Constitución, y como presentamos documentos indubitables, se siguió largamente el procedimiento parlamentario y finalmente se le inhabilitó por 5 años. Y esa decisión el día de hoy ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional. Él se va a mantener inhabilitado a raíz de esta inhabilitación hasta el año 2027. 2027, pero sobre él pesan también otras 2 inhabilitaciones determinadas por el Congreso de la República. Así es, una de 10 años que va a durar hasta el año 2031 y la siguiente es en el caso que yo interpuse la denuncia de 5 años, ¿no? Ambas han sido cuestionadas a nivel del Tribunal Constitucional, pero en los 2 casos el Tribunal Constitucional ha hecho el análisis sobre el respeto de los derechos fundamentales y el derecho a la defensa que habría tenido lugar o no durante el desarrollo de este procedimiento parlamentario. Y en ambos casos ha confirmado que su derecho a la defensa estuvo debidamente ejercido y respetado por los foros parlamentarios, y en realidad el éxito de esta denuncia constitucional contra Martín Vizcarra se cimenta sobre los medios de prueba indubitables que presentamos cuando se interpuso la denuncia, como son las partidas registrales donde él se mantenía en el uso del cargo, en el ejercicio del cargo de gerente de operaciones. Y esa era una situación muy grave dado su estatus de ministro de Transportes y luego de presidente de la República. Para explicarlo en términos más simples, para quienes de repente no comprenden los términos legales, él seguía siendo accionista de una empresa y ya era ministro. Así es. Cosa que prohíbe la ley. Así los ministros están prohibidos de tener algún tipo de participación en las empresas. Pero más allá de la condición de accionista, la denuncia propiamente cuestiona que él ejercía el cargo de gerente de operaciones. O sea, nada más y nada menos que de gerente de operaciones de una empresa familiar que, claro, en ese momento decían, pero no contrata con el Estado, pero esa empresa era contratada por otras empresas que sí contrataban con el Estado. Entonces se podría tercerizar y encontrar un círculo como gerente de operaciones, teniendo pleno conocimiento que esa es una infracción constitucional y que hay una prohibición expresa en la Constitución. Mantener a Martín Vizcarra tenía una finalidad y un beneficio indebido. Y así lo acaba de determinar también, ¿no? El Tribunal Constitucional ya ha dejado oleado y sacramentado esta decisión. Podrán acudir, sí, a instancias internacionales porque es su derecho, pero lo más probable es que lo confirmen. Además de que el Tribunal Constitucional ha dejado bien establecido la diferencia, que se trata de un procedimiento que es facultad del Congreso en el ejercicio del control político que tienen los congresistas. Seguimos atentos al resultado de la audiencia. En una ventana, precisamente también allí en pantalla, estamos viendo lo que ocurre en la audiencia del Poder Judicial con relación al caso Martín Vizcarra. Hoy hemos escuchado los argumentos de defensa del exmandatario Martín Vizcarra. Él señala que tiene arraigo laboral porque trabaja hasta en 2 ámbitos, dice él, ¿no? Primero, en una empresa familiar conformada también por su señora esposa, y luego como asesor del partido político que él mismo fundó y del cual fue apartado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Le parecen argumentos convincentes? Bueno, no son argumentos que puedan justificar la existencia de un arraigo laboral. Ya no hablamos ahora de la calidad o no, porque ya la jurisprudencia ha determinado que no se puede hacer esa distinción. Ahora lo que se tiene que determinar es si existe o no existe ese arraigo laboral. Entonces, el Ministerio Público en su requerimiento, ampliamente detallado, bien fundamentado y documentado por el doctor Germán Juárez Atoche, que creo que se ha tomado el tiempo para estructurar un requerimiento de manera exitosa, porque cumple no solo con los requisitos, sino presenta todos los elementos de convicción para cumplir con las exigencias del artículo 268 del Código Procesal Penal. Y es verdad, el día de hoy la defensa técnica del señor Martín Vizcarra no ha tenido la capacidad para poder acreditar la existencia de ese arraigo laboral, porque la empresa, ¿no?, y las condiciones y el tipo de contrato, no solamente porque se trata de una empresa familiar, sino por la forma en la que se habría estructurado,
están evidenciando que no son reales, que es una simulación, que se está elaborando para dar la apariencia precisamente frente a este tipo de pedidos. Porque en la realidad nosotros vemos a Martín Vizcarra no trabajando en una empresa, lo vemos a diario haciendo un proselitismo político al cual él está prohibido. Y adicionalmente tampoco puede recibir el ingreso como asesor político del partido, como ahora lo está refiriendo, por estas prohibiciones que tiene a partir de la inhabilitación. El doctor Juárez ha podido estructurar en su requerimiento cuál es el alcance de la inhabilitación. Se han restringido sus derechos políticos, el de sufragio, elegir, ser elegido, representar a cualquier organización política. Entonces no puede tampoco integrar el organismo, ¿no?, de este partido en condición de asesor. Si así lo están haciendo, lógicamente es una apariencia incluso para ejercer un derecho del cual él está inhabilitado. Es decir, él está estafando a todo el país porque él no tiene en este momento la condición siquiera para poder integrar un partido político, mucho menos para representarlo. Pero como Martín Vizcarra no respeta la ley, él sigue haciendo uso del símbolo del partido, del número del partido, y eso es lo que el fiscal Germán Juárez ha plasmado en su requerimiento para demostrar que el señor Martín Vizcarra elude la acción de la justicia, no cumple las órdenes de diferentes órganos, en este caso el electoral, como el del Jurado Nacional de Elecciones y los demás entes. Entonces, esa es una de las razones principales que está presentando para demostrar cuál es la conducta del señor Martín Vizcarra, ¿no? Que es eludir la acción de la justicia, eludir el cumplimiento de la ley. Correcto, hay que señalar que el fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado también a nombre del Ministerio Público 15 años de prisión. Estamos hablando de casos emblemáticos, el Hospital Regional de Moquegua, el caso Lomas de Hilo. Se señala que el expresidente Martín Vizcarra habría recibido 2.300.000 soles de una presunta coima, ¿no? Es lo que señala la tesis, la hipótesis del Ministerio Público. Para usted, doctora Vilcatoma, ¿esto ha sido convenientemente probado? Todos los elementos de convicción que el fiscal presentó al momento de presentar su acusación por estos actos de corrupción en estos dos proyectos en la región de Moquegua han sido ya objeto de un control en la etapa intermedia. Cuando el fiscal los ofreció como medio de prueba para sustentar su acusación, estos han sido sometidos a un control donde todas las partes, empezando el Ministerio Público, lo ofreció y todas las partes tuvieron la oportunidad de oponerse, pero el juez ya los admitió y están entrando a juicio oral para ser actuados. ¿Qué quiere decir? Que ya se ha logrado pasar esa barrera que se exige en la etapa intermedia de presentar una acusación que recoja un marco fáctico con una sospecha de nivel suficiente, con elementos de convicción contundentes, de nivel suficiente que permitan entrar a una etapa de juicio oral con la certeza de que pueda existir una sentencia condenatoria. Entonces, estos elementos de convicción ya están ingresando al juicio oral, han ingresado y están siendo actuados como tal, y todos hemos podido presenciar a nivel nacional la contundencia de las versiones de los colaboradores eficaces como el señor, el exministro Hernández, el cual se ha acogido a un procedimiento de colaboración eficaz y que este también ya ha sido corroborado y que ya ha obtenido una sentencia de homologación. Entonces, esos medios de prueba que se están actuando no solamente gozan de legalidad, sino también de la contundencia como para causar convicción en el juez o en los jueces, que también está causando una convicción en la ciudadanía a nivel nacional. Con relación al pedido de prisión preventiva, ¿el expresidente Martín Vizcarra realmente podría escapar, eludir la justicia? Sí. Sí. Por supuesto que sí. La gravedad de la pena que está solicitando el doctor Juárez Atoche, que ahora está en discusión a nivel del Poder Judicial, es un motivo razonable para poder sospechar que podría eludir la acción de la justicia. Este es un análisis que se hace en todos los casos de las personas que se les pide prisión preventiva. La gravedad de la pena y con la contundencia que está avanzando el juicio oral, con la presentación de todos los testigos, incluso los que ya tienen sus colaboraciones eficaces homologadas, de los directivos de las empresas que están diciendo a nivel nacional que le pagaron coimas, que el mismo presidente fue a buscarlos para ofrecerles información privilegiada, condicionando esa información para el cobro de coimas. Entonces, y a su vez,
todas las otras personas que han sido presentadas como testigos están yendo a corroborar esa versión. Y hay documentación que el fiscal Juárez ha presentado como medios de prueba que también se van a actuar y a su conclusión tendrán la oportunidad, tanto el Ministerio Público como el abogado de la defensa técnica, de hacer sus alegatos finales y llegará el momento de la sentencia. Y otro motivo que sustenta, que justifica razonablemente este pedido de prisión preventiva que formula el doctor Juárez es que está persiguiendo la finalidad de asegurar la presencia del señor Vizcarra en el proceso, en lo que queda del proceso. Y otra razón fundamental, de asegurar la ejecución de una posible pena que se podría dictar. Entonces, él está dentro del marco legal que le permite hacer este pedido, pero lo fundamental, son solo 6 meses que ha pedido. No es una prisión preventiva que se pueda catalogar como irrazonable, desproporcional, no. Es algo que se justifica, se necesita, y el fiscal Germán Juárez está salvando su responsabilidad absolutamente si el Poder Judicial no le dicta esta prisión preventiva, habiéndose cumplido todos los requisitos a estas horas de la noche. Sabemos que el arraigo laboral no existe en este caso en concreto. Lo ha dicho el juez Alcócer, ¿no? También. Lo acaba de decir el juez Alcócer. Hay que esperar todavía, hay que esperar la decisión final, pero sin embargo, si este pedido no fuera acogido, el fiscal Germán Juárez Atoche salvó su responsabilidad. Total y completamente, porque él está haciendo oportunamente las acciones para garantizar la presencia del acusado durante este juicio oral. Los 6 meses que ha pedido son razonables, que finalmente, al cabo del juicio oral, incluso de segunda instancia, si sale absuelto, la persona va a recuperar su libertad, pero la finalidad por la que presentó el requerimiento de prisión preventiva se habrá cumplido, que es de asegurar su presencia en el proceso y de asegurar una posible pena a imponerse. Sin embargo, el expresidente Martín Vizcarra ha señalado que muchas veces durante sus viajes, ¿no?, como asesor, dice él, del partido político que él mismo fundó, estuvo muy cerca de zonas de frontera. Dice, él estuve a 50 pasos, a 50 metros de la frontera y nunca quise fugarme. Es el argumento que ha presentado él. Lo que tiene Martín Vizcarra es un plan estructurado para victimizarse. Entonces ha realizado estos viajes precisamente para luego poner en su discurso que ha llegado a puntos casi fronterizos del país y que él ha regresado, precisamente para, como en circunstancias como estas, tener un argumento que presentar. Pero eso es totalmente insuficiente para ser valorado en un pedido de prisión preventiva que te presenta razones objetivas sustentadas en elementos de convicción que persigue una finalidad. Finalmente, lo que se tiene que valorar y lo que ha planteado el fiscal Juárez Atoche es que el señor Martín Vizcarra está inhabilitado de ejercer la función política, es decir, su inobservancia, su desobediencia a la ley va más allá de tal manera que con la única finalidad de eludir la acción de la justicia y victimizarse como un perseguido político es que está llevando a cabo esta campaña política cuando está inhabilitado. El día de hoy se ha confirmado una inhabilitación más. No puede hacer campaña, no puede representar a un partido, no puede integrar un partido, no puede sufragar. Es decir, tiene todas las prohibiciones. Si otra persona tuviera ese tipo de prohibiciones, no puede hacer esa actividad. Entonces, él las está haciendo con la finalidad de victimizarse y eludir la acción de la justicia. Eso es lo que ha sabido enfocar muy bien el señor fiscal Germán Juárez Atoche y lo ha presentado como una conducta de Martín Vizcarra. Y por mucho que pudiera él utilizar, ¿no?, con estrategias comunicacionales en el TikTok, la burla, esa estrategia que tiene de distracción, lo cierto es que su conducta debe ser valorada desde el punto de vista de la desobediencia ante la autoridad. A cómo es que presenta la falsa impresión de que él es un candidato, que tiene todas las posibilidades de ser un candidato, cuando tiene una prohibición expresa, una inhabilitación que no le permite hacerlo, pero continúa solo con la intención de victimizarse para finalmente eludir la acción de la justicia. Doctora Vilcatoma, pero vamos a la otra acera. Muchos dicen, por ejemplo, que la Fiscalía peca, entre comillas, a veces en cuanto al tema de las prisiones preventivas, que hay un exceso de prisiones preventivas en el Perú y que no se puede, entre comillas, también jugar con un ámbito tan preciado como es la libertad. ¿Qué opina usted? Es una posición válida y que sí tiene asidero por cuanto ha existido un exceso en las peticiones de prisiones preventivas, por ejemplo, en el inicio de una investigación cuando los fiscales realmente no tienen los elementos de convicción graves y fundados. Y se han pedido, y se siguen pidiendo 36 meses, las pericias ni siquiera se han llevado a cabo,
se encuentra un teléfono, lo abren sin perito, sin tener la fuente, y sin embargo con ello te piden una prisión y el juez te da una prisión de 36 meses. Tienen razón, pero en el caso concreto de Martín Vizcarra sucede absolutamente lo contrario, porque el fiscal Germán Juárez no está haciendo el pedido de prisión en una etapa inicial de la investigación donde solamente se tenga sospecha simple o elementos reveladores que se tiene en una etapa de investigación preparatoria. No, él lo está haciendo luego de terminada, concluida la etapa intermedia donde ha acreditado que su imputación goza de sospecha suficiente y ya está en pleno desarrollo del juicio oral. Por eso es que ha tenido la tranquilidad y la suficiencia de presentar, cuando tenía que acreditar los elementos graves y fundados que le exigen la norma para pedir la prisión preventiva, presentó su auto de enjuiciamiento, donde están aprobados y admitidos esos elementos de convicción que justifican su imputación y que eso daba el inicio al juicio oral donde tenían que ser actuados. ¿Qué quiere decir? Que ya esos elementos de convicción han pasado el control. Ya no estamos hablando de una sospecha inicial donde podríamos decir que es un pedido arbitrario. No, en este caso en concreto, por la finalidad que persigue y por el estado del proceso, el fiscal Germán Juárez ha ido con los elementos de convicción con carácter de suficiencia, ¿no?, graves y fundados, y consideramos que a este momento que se está desarrollando, por lo menos ya se tiene claro que no cuenta con arraigo laboral, que es un aspecto fundamental que se tiene que poner en evaluación para dictar la prisión preventiva. Sin embargo, debemos esperar hasta que se declare la decisión final. Estamos atentos a lo que pueda determinar el juez Alcócer. Gracias.